presidente de la República el día de hoy dijo, no voy a mencionar quién lo dijo, pero hay una persona que dice que no ha leído los libros de texto gratuito, ni los va a leer, pero está en contra, porque son comunistas. Pues yo creo que tiene habilidades de prestidigitación, porque no los ha leído ni los leerá, pero ya los está calificando. Ese es uno de los absurdos a los que llega la derecha conservadora en nuestro país. Pero si leemos con calma esos libros, nosotros, como ha dicho el presidente, veremos que incluso, dice el presidente, 1 o 2 veces se menciona la palabra comunismo. Pero como el tema del comunismo se ha utilizado históricamente por los conservadores de todos los tiempos, por la derecha conservadora, para manipular los sentimientos, sobre todo religiosos, de buena parte de la población, pues hoy sacan a colación nuevamente ese tema. No es nuevo en México, porque ya sabemos que desde la campaña donde fue candidato a la presidencia de la República el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado López Obrador, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, para el año 2000 sacaron nuevamente ese tema. O sea que López Obrador y Cárdenas llevaron a México al comunismo, que eran comunistas, que eran un peligro para México. Pero creo que uno de los mayores peligros para México es la ignorancia, como se ve en esta persona que piensa eso, o en el dirigente del Partido Acción Nacional, que dice, hoy lo dijo el presidente de nuevo, arranquen las hojas de los libros. Pero el presidente dijo, ¿cuáles hojas van a arrancar? Ni saben lo que dice, ¿cuáles van a arrancar? A ver, ¿dónde hable de qué? Si hablan del comunismo, arrancarían 1 o 2 páginas tal vez, pero es una manera coloquial de expresarse para manifestar que aunque no han leído los libros, pues también están en contra de los libros de texto gratuito solamente porque son impresos en un nuevo gobierno que es diferente a los gobiernos corruptos neoliberales y que hoy está sacando a México de la pobreza, por ejemplo. 5 millones más de mexicanos, lo dijo también hoy el licenciado López Obrador, ya salieron de la pobreza, que además el peso se fortalece como nunca en la historia de nuestra patria, como nunca lo hicieron los neoliberales que tienen grados de doctor en economía y que se fueron a estudiar a Inglaterra o a los Estados Unidos, pero precisamente se fueron a estudiar ahí y regresan para aplicar las políticas que ahí les impusieron para saquear a nuestro pueblo y para saquear a los pueblos del mundo. Entonces, aquí es el mundo al revés, o sea, lo que en el periodo neoliberal se decía que era bueno, pues era bueno para una minoría. Lo mismo el presidente de la República hoy se refirió al que está formulando el proyecto económico de la oposición, en coordinación desde luego con el gerente de todos ellos, que es Claudio X González. El presidente se refirió a Gurría Ordóñez y dice, bueno, Gurría Ordóñez fue secretario de Hacienda en el periodo de Zedillo y fue cuando se hizo una de las grandes estafas contra nuestro país, cuando se declaró que las deudas que habían adquirido los grandes banqueros, que ni eran banqueros, sino a los que se les había beneficiado con la entrega de los bancos en México, los habían quebrado, y para salir de esa crisis de quiebra de los bancos, el gobierno les prestó dinero, pero ese dinero lo deberían pagar ellos, regresarlo. Pues no, en el gobierno de Zedillo, lo que se hizo fue que esa deuda enorme, que ascendía más o menos a 1 billón de pesos, ya no la pagaran los exbanqueros, que la pagáramos todos nosotros, y la estamos pagando, y ya la pagamos el 1 billón de pesos, pero ahora debemos 2 billones de pesos más. Eso fue, entre otros, obra de Gurría Ordóñez, que es ahora el que está formulando el proyecto económico de los grupos de oposición. Es un proyecto que quieren enfrentar al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero el presidente dijo, debían haber escogido a otro que ni se conozca o no se conozca mucho, que se haya graduado en las universidades norteamericanas del mismo equipo, pero no a este que es muy obvio,
que es el que está cobrando su pensión millonaria, que después de haber trabajado solamente 14 años en las instancias gubernamentales se pensionó cuando tenía menos de 50 años y sigue recibiendo su pensión, pero además fue el que endeudó a México en el gobierno de Zedillo y junto con Zedillo con una deuda que es impagable, porque repito, esa deuda se gestó a finales del gobierno de Zedillo, se aprobó en la Cámara de Diputados con los votos del PRI y del PAN, que son el mismo proyecto político-económico. Ya pasaron más de 20 años, ya se pagó la deuda del billón de pesos, pero ahora debemos 2 billones por los intereses. Pues esos economistas que son doctores en economía, graduados en el extranjero, pues imagínense cómo será el proyecto económico de los partidos de oposición si ya tenemos esta experiencia. Por eso el presidente decía, pues es que son muy predecibles, hubieran puesto a otro, pero no, pues pusieron a Gurría, que es José Ángel Gurría, que el presidente, algunos lo llaman el ángel de la independencia, pero el licenciado dijo el ángel de la dependencia, porque esta deuda que se generó a través del FOBAPROA es impagable desde el punto de vista económico, no se puede pagar. Y desde el punto de vista moral también es impagable porque, como dijo el presidente en la mañana, aparte de esa deuda, cuando se privatizaron los bienes de la nación, se decía que los recursos que de ahí se obtendrían iban a ser para contribuir al desarrollo del país. Y lo único que hicieron es robárselos, malgastarlos y adicionalmente, y no conformes con ellos, implementar políticas para llevar a cabo el saqueo más grande de nuestro país en el periodo neoliberal. Entonces, las cosas pues son al revés. Y finalmente también el presidente de la República, tenemos que tener mucha claridad. Fíjense, y ni siquiera eso viene en los libros de texto. Desde mi punto de vista debiera de venir. Hay una nueva posición del presidente de la República que ha manifestado tanto en el terreno económico como en el terreno político-ideológico. Primero, el 27 de noviembre del año pasado, en un gran mitin en el Zócalo, él definió que lo que se está construyendo, pero todavía no está construido, pero se está construyendo, es una nueva corriente del pensamiento en México. Y esa nueva corriente del pensamiento se llama humanismo mexicano y tiene como base y sustento el pensamiento más avanzado de los grandes héroes nacionales a lo largo de la historia de México, tanto del general José María Morelos y Pavón, con los pensamientos planteados en los sentimientos de la nación, como posteriormente, sobre todo en la segunda gran transformación, el pensamiento de Benito Juárez y los grandes liberales de ese momento, y luego todo lo que quedó plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917, que por cierto es la Constitución en ese momento la más avanzada de todo el planeta, porque introdujo de manera muy clara los derechos sociales y la propiedad de la nación mexicana sobre todo lo comprendido en los límites del territorio nacional, suelo, subsuelo, agua, ríos, etc. Entonces, este humanismo mexicano lo que trata de dar es una nueva alternativa a la población mexicana para que con humanismo, con sentimientos profundos de amor, de solidaridad, de fraternidad, podamos construir algo superior a lo que hoy se ha construido en nuestro país. En el terreno económico, el presidente ha aplicado los principios que vienen en su libro que se llama Hacia una economía moral. Y esos principios han permitido, entre otras cosas, que sin adquirir nueva deuda externa, México esté construyendo una infraestructura impresionante como ningún país de América Latina, que son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Plan Sonora, los aeropuertos, los puertos, carreteras, etcétera, etcétera. Y además se esté financiando o se esté más bien apoyando una buena cantidad de programas sociales que benefician, ha dicho el presidente, pues a más
de 20 millones, casi 25 millones de familias mexicanas. Entonces, estos principios que están plasmados en su libro hacia una economía moral y esta corriente del pensamiento que se llama el humanismo mexicano, si lo analizamos, en ninguno de ellos se habla de los principios del comunismo o de la palabra comunismo. Y en los libros de texto gratuitos no es el sentir de los mismos. Para esos que no lo han leído y que ya están en contra porque dicen que son comunistas los libros de texto gratuito, pues les recomendamos que antes de emitir juicios de esa naturaleza, pues tengan la mínima o el mínimo cuidado de leer los libros de texto gratuitos. Si son sinceros, se convencerán de que esas afirmaciones que están haciendo son absolutamente incorrectas y que solamente se han ido generando esa percepción por parte del grueso de los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión. Pero afortunadamente la mayoría de los mexicanos ya no creemos en las mentiras, en las calumnias, en los insultos, en la llamada posverdad que tratan de generar estos medios de comunicación, que más bien dice el presidente son medios de tergiversación, medios de enajenación, medios de desinformación, y generan estos extremos con los que empezó o con los que el presidente de la República se refirió el día de hoy. Fíjense, lo vuelvo a repetir. Una persona que dice, no he leído los libros de texto gratuito, ni los voy a leer porque son comunistas y está en contra de ellos, o sea, no tiene lógica. Lo único que entendemos es que debido al grueso de los medios de desinformación masiva, pues ha sido influido por los mismos para rechazar algo que, como él mismo, repito, no ha leído ni va a leer y está en contra de ellos porque son comunistas. Bueno, pues se sale, repito, de toda lógica. Pero ese es uno de los objetivos de los medios de desinformación. No es transmitir noticias objetivas, sino es crear, repetir lo que decía el secretario de propaganda de los nazis, Goebbels: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Entonces esta mentira repetida muchas veces de que los libros de texto son comunistas se ha convertido en verdad, lo digo entre comillas, para algunas personas que ya traen de una u otra forma, y sobre todo inducidos por estos medios de desinformación, una posición prejuzgada en contra de lo que ellos dicen traen los libros de comunismo. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus opiniones a través de nuestras redes sociales.